Para todos los oyentes y hermanos en la fe, les damos una cordial bienvenida a esta reflexión, tomada de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 13 al 17, que dice así: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oremos. Amantísimo Dios, muchas gracias por darnos estas palabras de consuelo, por saber que tú estás con nosotros, por fortalecernos en todo momento, por darnos esa promesa. Ahora ayúdanos a escudriñarla por Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que Pablo pide que el cristiano deba hacer? Y se lo decía a la iglesia de Tesalónica. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, y hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La salvación es totalmente un don de Dios. Y San Pablo siempre nos ha expuesto, nos ha dicho que Dios nos ha escogido a los salvos desde antes de la fundación del mundo. Quizás entender estas situaciones, entender completamente esto no podemos, porque podríamos decir que si Dios nos escogió y escogió a otros para perdición, sería Dios injusto. Eso pensamos en nuestra manera de ser, en nuestra naturaleza caída. Pero nosotros nos cuesta entender la soberanía de Dios, la grandeza de Dios. Y el que nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, también tiene el propósito de enseñar que no es por nuestras obras ni porque merezcamos la salvación, sino que es por un acto misericordioso de Dios. Es un acto absoluto de la misericordia divina, que Él le plació ponernos en la lista de sus escogidos, no por obras, no por mérito, no porque nosotros lo merezcamos, no de ninguna manera. Como no merecemos nada, absolutamente nada, de lo que el Señor nos da. El Señor nos escogió para salvación. Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Los dos aspectos de la santificación: la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que es el que nos lleva a la fe. Porque sin el Espíritu Santo no habría fe, no seríamos llevados a la fe. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender, el que nos lleva a la fe cristiana mediante oír las Sagradas Escrituras. Por eso dice que el Espíritu Santo obra por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la palabra. Es Él el que nos lleva a la fe y ahí nos santifica por medio de la verdad que es Cristo. La fe en la verdad. Y la verdad aquí no es no son argumentos. La verdad en la que habla aquí es Cristo, porque en Él somos santificados. Él es la verdad. La verdad no son argumentos de tesis y antitesis. No son párrafos apologéticos contra la mentira. La verdad es Cristo. Y Cristo se nos revela por medio del Evangelio. Luego nos dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la trompeta que llama a la salvación. En la Biblia el llamado lo simboliza sobre todo Apocalipsis como las trompetas. El Evangelio es la trompeta que nos ha llamado, que nos ha advertido a través de la ley que somos pecadores y que estamos condenados por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos pone en esa situación, nos señala nuestro pecado, pero luego viene la parte de la promesa de la fe, que en Cristo somos salvos. Por eso dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo se alcanza la gloria del Señor? Mediante el Evangelio, mediante Cristo mismo. Cristo es la gloria de Dios y Cristo es nuestra gloria. En Él es glorificado el Padre y en Él somos también nosotros llevados a la gloria, glorificados. El Padre se glorifica en el Hijo y el Hijo en el Padre. ¿Cómo se glorificó el Padre en el Hijo? Porque el Hijo nos sirvió. ¿Queremos glorificar a Dios? Sirvamos a los demás. Es la manera más correcta de glorificar al Señor, sirviendo a los demás, de verdad, de corazón. Pero para servir a los demás de corazón y con amor, necesitamos que este corazón, que esta naturaleza esté llena de amor. Que el Señor llene nuestra vida de amor, porque el amor es el ingrediente que debe estar en todo para que seamos aceptados. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalonicenses que esté firme en la doctrina que ha aprendido, ya sea por la palabra cuando ellos estuvieron allá personalmente predicando y fundando la iglesia, y por carta cuando les alimentan desde lo lejos por medio de las correspondencias, por medio de la carta, de las epístolas, como se llaman. Manténganse firmes. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mantenernos firmes en la fe que nos es enseñada por la palabra. Cuando el apóstol Pablo predicaba, no tenía las escrituras. Ellos manejaban además el Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento. No tenían las escrituras completas como las tenemos hoy. Hoy tenemos la escritura. Hoy somos más privilegiados. Tenemos los documentos escritos donde se registran las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles, donde se nos registra el camino para la salvación. Pero nos llama a tener firmeza en la doctrina, en la persona de Cristo. Y lo que la iglesia debe predicar y debemos nosotros creer es la doctrina de Cristo. La iglesia debe predicar a Cristo, no predicarse a sí misma, sino predicar a Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo se predica a Cristo? Mediante la palabra, el querigma, la predicación y los sacramentos. Porque Cristo está ahí presente mediante la palabra y los sacramentos. Ese es el deber de la iglesia. Llamar a las personas al arrepentimiento, llevarlos a la fe a través del Espíritu Santo por medio de las Escrituras, que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero que toca a la iglesia enseñar. A la iglesia le toca enseñar y enseñar correctamente. No distorsionar el mensaje, porque si adultera el mensaje, hay problemas cuando se adultera el mensaje. Y luego dice, y el mismo Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y el mismo Jesucristo nuestro, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. ¿Por qué estamos en el Evangelio? Porque Él nos amó y nos dio consolación eterna. El Evangelio es consolación eterna. El Evangelio nos muestra el gran amor de Dios. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que haga a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fue por amor y nos dio la consolación eterna y buena esperanza. ¿Cuál buena esperanza? Es por supuesto el perdón absoluto que viene a nosotros por la fe. Somos declarados libres de pecado, perdonados, absueltos de toda culpa, por gracia. Gracia quiere decir algo que no merecemos, algo que es gratuito. Es algo que a Dios le place darnos, por eso nos escogió. Son los regalos de la multiforme gracia de Dios, dice el apóstol Pablo. Y estamos para recibirlos, tan sencillamente como Dios nos los ha dado. Y el apóstol Pablo dijo que a Dios le plació salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. La predicación es algo más que pararse en un púlpito o escuchar a un pastor. La predicación lleva el mensaje de salvación y tiene el poder de salvación, porque si se predica el Evangelio es poder para salvación. Dice San Pablo, porque en el Evangelio la justicia se revela por medio de fe. Dice, porque el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio, ¿cómo se revela la justicia? Por medio del Evangelio. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y la justicia de Dios es Cristo. Es nuestra justificación a través de la fe. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. Y qué mejor consuelo para nuestros corazones, conforme a toda buena palabra y obra. La sana doctrina predicada, el Evangelio predicado sana, conforta, fortalece,
consuela. En todo momento nos da esperanza. Esa es la palabra que el Señor ha pedido que prediquemos nosotros. Y que nosotros creamos la palabra de consolación. Y gracias sean dadas a Dios porque nos escogió en Cristo Jesús, no por mérito de nosotros, sino por el mérito de Él. Y en eso está la firme de nuestra salvación, que está garantizada en Cristo. Y las arras de nuestra salvación son el Espíritu Santo. Por eso San Pablo dice: no pongáis triste al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amado Padre, gracias por tan grande regalo, por tan grande don, que no lo merecemos, Señor, pero que tú nos lo has dado, que tú nos lo has traído mediante la gracia por medio de la fe, un regalo tuyo. Ayúdanos a mantenernos firmes, como dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, en esa esperanza en Jesucristo nuestro Señor, en aquel que nos amó y nos dio una gran consolación. Padre, manténnos firmes en la fe, en Cristo Jesús.